Siempre Padres Pediatra, la mejor asesoría profesional para toda la familia. Buen día a todos. Muchas gracias por la audiencia. Me alegra tener hoy en nuestro canal al doctor Roberto Estefan Chihab, prestigioso médico psiquiatra de Colombia, de la Universidad del Rosario, exdecano de la Universidad del Quindío, expresidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina. Me alegra mucho tenerlo, Roberto, y verlo. Muchísimas gracias por la invitación, me alegro mucho verlo. Hay temas que hoy por la pandemia son complicados, lo estamos viendo a nivel de niños y adultos. Los temas psicológicos es una consulta frecuente, casi que puedo decir que de cada 10 niños, 7, 8 están consultando por motivos emocionales. Y una de las cosas que uno nota mucho es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, doctor Estefan? Todas las personas que me están viendo y escuchando ya tienen per se una propia definición, porque creo que todos hemos sentido alguna vez en la vida ansiedad. La ansiedad es esa sensación displacentera, de inseguridad, de disconfort, como de espera de un peligro, de algo que uno no entiende. Es muy subjetiva, ¿sí? Es una sensación de que algo va a pasar, estoy en peligro, pero muchas veces no sé por qué. Entonces, la ansiedad se basa en la inseguridad muchas veces, cuando genera ese disconfort tan grande. Porque cuando planteamos el tema de esta charla, yo te dije, hablemos del concepto de ansiedad. El concepto de ansiedad es grandísimo. La ansiedad, como una sensación normal en los seres humanos, pues puede incluso ser un motor para que las personas busquemos y reflexionemos sobre en qué estamos haciendo, para dónde vamos. Es como una especie de situación existencial. Pero cuando se vuelve maltratante, cuando se vuelve un factor de inseguridad, cuando se vuelve un factor de soledad y de miedo, y además de eso, sin definición, sí podemos decir que es un factor de mucho sufrimiento. ¿La ansiedad me puede llevar a mí a depresión? Puede ser un elemento que finalmente lo lleve a destapar una depresión. Pero digamos que la depresión, para que llegue usted a hacer una depresión, hay una serie de elementos que se tienen que dar y no únicamente podemos hablar de ansiedad. Por eso quisiera que, ya aprovechando esa pregunta, no es lo mismo nunca la ansiedad que la depresión. Y lo digo porque muchas veces, muchísimas veces en la vida me ha llegado gente, mis pacientes al consultorio, doctor, es que vengo a consultar porque estoy deprimido. ¿Sí? Y cuando uno empieza a charlar con el paciente, uno se da cuenta de lo que muchas veces no está deprimido, lo que tiene es ansiedad. Pero volviendo un poquito al tema de la definición, digamos, quisiera hacer una diferenciación rápida sobre el concepto de ansiedad, de miedo y de pánico. Es que son tres cosas muy diferentes. El miedo es una sensación similar, muchas veces puede ser superlativa, pero es hacia algo conocido. Por ejemplo, si en este momento alguien me pone una pistola en la cabeza, me amenaza con matarme, yo en ese momento no siento ansiedad, lo que siento es miedo, ¿sí? Yeah. Si yo voy pasando la calle y de pronto me pica un carro y yo siento que me va a atropellar, yo en ese momento siento miedo, no ansiedad. ¿Por qué? Porque es algo conocido, conozco qué es lo que me está produciendo eso. Y el pánico es, digamos, que una gran ansiedad, por decirlo así, una ansiedad potencializada, que lleva a una desorganización transitoria de la conducta. Entonces la persona que tiene pánico actúa en ese momento totalmente desorganizada. O sea, es una persona que perfectamente puede salir a la calle como esté. He visto personas con ataques de pánico que salen a la calle, señoras que salen a la calle en baby doll, y son señoras sumamente recatadas, etcétera, pero con esa sensación de inminente que algo va a pasar, de muerte, de pérdida de control, de que se van a enloquecer, etcétera.
Entonces, parecen, entre comillas, como si estuvieran completamente como loquitos, digámoslo así, para que las personas que nos estén escuchando entiendan. Ese pánico así, como desorganización transitoria de la conducta, es, y así como su nombre lo dice, transitorio, rápido, llega y se va. Y además de eso, existe una entidad en psiquiatría que se llama trastorno de pánico, que es diferente al pánico como signo, como síntoma o como crisis. Un terremoto que yo hemos vivido me genera pánico, Mucho. pero es evidente que es un terremoto. Pero en unas condiciones normales, ¿qué me genera pánico? Si yo estoy en mi casa, tranquilo, trabajando, ¿qué nos puede disparar el pánico? Dos cosas. Usted le puede disparar el pánico como crisis, como momento, digamos, un miedo excesivo hacia muchas veces un peligro real. Un terremoto genera pánico, pero igual el pensamiento, que usted sabe que los seres humanos muchas veces sufrimos de miedos y de ansiedades y de muchas cosas porque no controlamos nuestros pensamientos, sino porque son nuestros pensamientos los que nos controlan a nosotros. Por eso muchas veces la psicoterapia es tan importante, que ahí nos damos cuenta de que uno muchas veces sufre por lo que está pensando y no por lo que está pasando. ¿Sí? Y muchas veces vive lo que está pensando como si estuviera pasando y lo sufre terriblemente y hasta le dan una cantidad de signos y síntomas que más tarde podemos charlar, ¿sí? Y resulta que lo único que está pasando es lo que estoy pensando. Pero estas cosas pueden llevarlo a usted a hacer una crisis de pánico, ¿sí? De hecho, existe lo que se llama la ansiedad anticipatoria, sobre todo en el trastorno de pánico. Permítame aclararle esto. El trastorno de pánico es una entidad psiquiátrica, es una enfermedad. El trastorno de pánico, más no el pánico como síntoma o como crisis. Quiero que quede claro que son dos cosas diferentes. Entonces el trastorno de pánico se caracteriza por una serie de episodios que aparecen de un momento a otro, ¿sí? Y así como aparecen, desaparecen, pero mientras que duran, ¿sí? Pueden durar minutos, pueden durar media hora, pueden durar 40 minutos, pueden durar un poquito más, ¿sí? En la que la persona tiene como una descarga muy fuerte de una cantidad de elementos, digamos, bioquímicos, de reacciones que lo llevan a hiperventilar, o sea, a respirar rápido. Y cuando la persona está así, que se está poniendo mal, se está asustando, se está poniendo nerviosa, como diríamos, como dice la gente, y empieza a respirar rápido, entonces produce una calosis respiratoria, o sea que van a hacer una cantidad de sensaciones muy desagradables. Por ejemplo, hormigueo en las manos, hormigueo en los pies, sequedad en la boca, sensación de asfixia, de ahogo, sensación de perder el control, sensación de desrealización, o sea, la persona siente como que está perdiendo el contacto con la realidad, siente como que se está enloqueciendo o siente como que le va a dar un infarto o que se va a morir porque siente como dolor en el pecho, siente fatiga, etc. Entonces, ante una situación de estas, la persona reacciona, obviamente. Una persona que está así como yo la acabo de describir, pues no está sentada ahí mirándose en el espejo. ¿Qué hace? La huida, tratar de salir corriendo para salvaguardarse. Eso dispara lo que nosotros llamamos respuesta metabólica al estrés con liberación de catecolaminas, dopamina y todo eso a nivel de corteza prefrontal y sistema límbico. Eso. Inicialmente hay un desequilibrio en todo ese sistema, ¿no? A nivel del locus coeruleus, sobre todo, que es parte de toda cascada, a nivel de la amígdala, la corteza prefrontal, a nivel del hipocampo, el hipotálamo. Entonces, sí se genera toda esa cascada, pero todo tiene un inicio. Lo que usted acaba de mencionar es más característico de la crisis, de la crisis de pánico, de la persona que hace una crisis
cuando se viene un terremoto, cuando ve que los van a atracar, va en el carro y de pronto ve que están haciendo un retén ahí y empieza a mirar y se da cuenta que no es el ejército, bueno, cosas de ese estilo, y entonces eso rápidamente hay personas que usted se da cuenta que de un momento a otro hacen todo eso. Fíjese lo complejo de la situación. Cuando una persona genera una crisis de así, un ataque así, digámoslo así, si hay una razón que usted puede identificar, pues obviamente se va a dar cuenta de que generalmente el pronóstico es diferente y si no se está repitiendo constantemente, porque eso también tiene que ver con el tipo de personalidad. Las personas, por ejemplo, que tienen rasgos de personalidad muy dependiente, muy inseguras, son personas que tienden a hacer fácilmente crisis de ansiedad y de pánico. ¿Por qué? Porque uno de los pilares de esa ansiedad es la inseguridad, ¿sí? Y la inseguridad puede llevar a una persona a cualquier reacción de ese estilo. Por ejemplo, en los niños. En los niños sí que es de importante poder... pero usted es pediatra, mi querido doctor Forero, lo ha visto mil veces seguramente. Sí que es importante poder identificar la ansiedad y poder identificar a la ansiedad también como pediatra lo sabe, en el entorno, porque usted sabe que un niño muchas veces es el espejo del entorno. Ajá, de los Muchas veces el niño padres. está reflejando con sus padres lo que es su hogar, lo que está viviendo en la escuela o en el colegio, sus profesores, etc. ¿Cuántos niños no hay mal diagnosticados? Incluso por profesores atrevidos, diría yo, con trastornos de conducta, que no tienen nada de trastorno de conducta en el diagnóstico que se les hace, o diagnósticos de transporte por déficit de la atención, sobre todo con hiperactividad, ¿sí? Y resulta que muchos de esos niños son niños, entre otras, generadores de ansiedad, que tienen otros problemas, que son sordos, por ejemplo, o tienen hipoacusias, o tienen otro tipo de trastornos sensoriales que no los dejan poner atención, o etcétera. Pero ¿cuántos de esos otros niños tienen no trastornos, sino ansiedad? No trastorno de ansiedad. Todavía no hablemos que un niño ya hizo un trastorno, sino está sufriendo ansiedad. Está sufriendo ansiedad por muchas razones, por continuidad, por contigüidad, por identidad, por tantas cosas que hablamos nosotros. Pero le pongo un ejemplo. El niño que sale de la casa por la mañana y está desayunando y el papá y la mamá discutiendo. Ajá. Y la mamá de pronto le dice al papá, esta es la última que ustedes me van a ver, yo ya no aguanto más, esta tarde cuando vuelvan yo no voy a estar aquí. ¿Sí? El papá muchas veces conoce el berrinche de la mamá y no le para bola, pero el niño se va a la escuela y el niño va a estar todo el día inquieto, molesto, asustado, triste, y puede estar así una semana o dos, depende de lo que esté pasando en su entorno. Y entonces ya lo van diagnosticando con que el niño es un niño distraído y un niño, pero nadie se le ocurre pensar que el niño es un niño que está atravesando un momento de ansiedad y Ya. buscar qué es lo que está pasando ahí. ¿Sí? O sea que todo lo que estamos viendo con motivo de la pandemia en estos niños son trastornos de ansiedad producto de la situación muchas veces no identificada. Ellos no identifican, a ellos se les habla y nadie les presta atención sobre la realidad de lo que están viviendo. Seguramente que sí, porque acuérdese que en este momento de la pandemia hay un factor que es importante y es el confinamiento. ¿Sí? En el confinamiento, generalmente, claro que cada vez pues los hogares y las familias numerosas como nos tocó a usted y a mí son muy ya cada vez menos, ¿sí? Pero digamos que en el confinamiento, en una sola unidad habitacional, puede haber 3 o 4 o 2, más de 2 grupos generacionales. Entonces puede haber desde niños de preescolares o bebés hasta abuelos. ¿Sí? Claro. Y cada uno está en una etapa de la vida diferente y además de eso, cada uno tiene una capacidad, ¿sí? de asociar las situaciones que ocurren y una capacidad de digerirlas diferente. ¿Sí? Y si no hay una muy buena cohesión y una muy buena comunicación en ese grupo, entonces
muy en silencio va a haber, vamos a centrarnos un poquito en los niños, muy en silencio va a haber un niño que está callado, viendo y observando, escuchando, pero no está clarificando nada, simplemente está oyendo en la televisión, que nos tienen locos con el tema, pero bueno, ya sabemos que es una cosa que está pasando y no podemos, pues, sustraernos a ella, pero el niño lo está viendo. Después oye la mamá hablando de que la tía de no sé quién, o la hermanita, pues si bien le va a esa casa, pues está enferma de COVID y se está muriendo, y después oye al papá que de pronto dice que mi amigo o mi compañero de oficina se murió o está en la unidad de cuidado intensivo, prende el televisor y oye todo el tiempo el tema del COVID, etcétera. Y es un niño que está, usted sabe, pues como yo, las fases del desarrollo psicosexual y cómo están los niños en cada fase. Entonces, pongámosle un niño de 8 años o 9 años. Es un niño que fácilmente puede tener muchísimo miedo a perder y hacer fantasías de perder a sus seres queridos, sobre todo a su papá y a su mamá, que son los seres con los que él se está soportando, ¿cierto? La figura materna, la figura paterna. Y eso genera una ansiedad espantosa. Además, si hablamos de la pandemia, pues obviamente la falta de socialización, el no estar con sus amiguitos, el sentirse limitado, encerrado, etcétera, pues va a aumentar muchísimo esa situación. Entonces, fíjese que cómo es de difícil el tema, Jaime, porque usted puede generalizar, por ejemplo, yo le puedo tomar un electrocardiograma a 100 personas y le doy el diagnóstico, ¿cierto? Sí, claro. Pero yo no le puedo hacer es decir, no puedo tomar es decir, el tipo de examen a 100 hogares de ese estilo y decir cómo funciona cada situación y cada abuelo y cada papá y cada mamá y cada niño y cada bebé, etcétera. Es supremamente complicado. Entonces estamos atravesando una situación muy compleja que necesita realmente de una multidisciplinaridad muy, muy seria. Y esto hay que tomarlo muy en serio. Yo en una charla en la Academia Nacional de Medicina hace unos días, en la que pues tenemos nuestras reuniones, me hacía esa pregunta, ¿no? Estamos hablando todo el tiempo del COVID, de los respiradores y de la unidad de cuidados intensivos y el recurso humano, etcétera, pero no estamos hablando del desgaste también emocional, del desgaste humano de las personas y más de los cuidadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener una cantidad de respiradores, pero va a llegar un momento en que no hay quien los maneje porque está enfermo todo el mundo o está agotado. Eso es un ejemplo. ¿Por qué lo pongo? Porque todo eso genera ansiedad. Claro. Todo eso genera ansiedad. Y no es una ansiedad de uno o dos, es una ansiedad que nos está, casi yo lo llamaría, le pondría el nombre de ansiedad de rebaño. Ajá. Es que, pues se me acaba de ocurrir, pero a dónde vamos, A mí dónde me estamos. preocupa el desarrollo de estos niños con ansiedad, miedo, pánico por la pandemia. ¿Y qué va a pasar con esos cerebros después de la adolescencia, que usted sabe que termina todo ese proceso de arborización neuronal y aparición de dendritas y toda la plasticidad cerebral? Pero yo, con ese manejo que no se ha dado en manos de algunos profesores que no hacen el papel que es, me inquieta mucho qué va a pasar con toda esta niñez cuando ya estén desarrollados y sean adultos. Muy preocupante, porque hace más o menos, bueno, es que ya uno le pone a hacer cuentas y uno ve, hace 30, 40 años ya estábamos trabajando en esto. Y yo me acuerdo, hace más o menos 30 años, fue antes del terremoto, a mí me hicieron una entrevista cuando yo era jefe de la unidad de salud mental del Hospital Universitario de El Quindío. Y yo estuve mirando esa entrevista muy casualmente en estos días y me dio una tristeza. No por ver que en esa época tenía pelo negro y tenía bigote y estaba más delgado, no tenía arrugas. No, eso no me impactó tanto como que la entrevista en sí sería prácticamente igual a lo que hoy contestaría en ese tipo de entrevista. Y era hablando sobre el suicidio en adolescentes. ¿Sí? Sí. Eso no ha cambiado. Mire, Jaime,
sí veíamos que el año pasado parecía que estuvieran disminuyendo las tasas, un poco las tasas de suicidio en el país. Y este año, pues por todas estas cosas que estamos viendo y en el mundo entero, las cosas han cambiado para mal, sí, en ese sentido estadístico. Pero si uno se pone a mirar la eficacia y la eficiencia del Estado en ese tipo de problemas ha sido lamentable, pasados 30 años. Días pasados estuvimos hablando con nuestro querido profesor Jorge Telles al respecto. Espero que nos volvamos a encontrar próximamente con otro tema. Le agradezco toda esa información que divulgaremos. Afortunadamente tenemos gran audiencia en todas las redes y podemos volver a conversar. Me encantó verlo así de bien. Saludes y muchas gracias por los comentarios tan importantes en esta época que estamos viviendo. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Listo. Y un saludo para todos, para usted y para todos sus oyentes. Listo. Gracias. Muchas gracias. Siempre Padres Pediatra. La mejor asesoría profesional para toda la familia.